bendiciones para todos los que se están conectando en esta hora. Y vamos a iniciar leyendo Salmo del 9 al 10. Dice así: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este es un salmo de David, de acción de gracias por la justicia de Dios. Pero yo sé que cuando uno escucha acción de gracias, lo primero que se te viene es Estados Unidos. Alrededor de la mesa, los hogares, compartiendo esa cena en gratitud. Y eso se hace, ¿sabes por qué? Porque desde el año 1621, los colonos que llegaron ingleses a Estados Unidos estaban en su cosecha de otoño. Y hubieron unos pueblos indígenas que les ayudaron ahí en la cosecha. Y ellos celebraron de esta forma, juntándose alrededor de una mesa. Pero nosotros tenemos algo muy importante que celebrar cada día. Dale gracias al Señor por la vida, dale las gracias porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos limpió, porque Él nos da oportunidades, porque Él nos ama más que cualquier persona en este mundo. Así que tenemos mucho que agradecer y por eso que quiero decirte cuando Él dice refugio, siéntete así. Si tú te estás sintiendo solito, solita, si te estás sintiendo desamparado, no, refúgiate en Él vas a estar seguro. No temas, porque Él echa fuera todos los temores. También cuando Él dice, en ti confiarán. Los que confiamos en su nombre, tenemos la tranquilidad, podemos estar en paz, porque Él está junto a nosotros y no nos deja, no nos da la espalda. Así que si te estás sintiendo por alguna situación en tu vida, triste, desolado, no, hay uno tremendamente poderoso, hay uno que creó todas las cosas, hay uno que te creó a ti y a mí, y Él está con nosotros y no te deja solo, no te deja sola. No dejes que la soledad, que la angustia, la tristeza llene tu vida. Que cada día puedas abrir los ojos y agradecer al Señor. Y si tienes que llorar, llora. Pero dile, Señor, usted va a estar conmigo. Ya no me voy a sentir sola y voy a seguir luchando. Voy a salir adelante. Porque sé que usted me sostiene de sus manos. Y con esta alegría queremos darle gracias al Señor porque ha respondido nuestras oraciones. Sabes que yo me acuerdo que cuando llegó esta petición, la que te voy a contar a continuación, era un pequeñito del norte, 2 añitos, que le cayó agua caliente en su cuerpecito, sobre todo en sus brazos, en su tórax, y quedó hospitalizado. Estaba muy complicado. Cuando nos llegaron las fotos de él para orar, estaba todo con vendas, así que era muy tremendo, muy doloroso verlo. Me imagino cuánto habrá sufrido su familia. Pero sabes que gracias al Señor, semana a semana estábamos rogando, porque estaba hospitalizado, rogábamos al Señor para que el Señor cicatrizara esas heridas, que sanara ese cuerpecito. Y cada semana traían buenas noticias, que el tórax se iba restaurando su carnecita. Y ese bracito que a lo mejor le iban a hacer injerto, le rogábamos al Señor que le ayudara. Y gracias a Dios, alabamos al Señor en este día, porque ese pequeñito de 2 años está ya restaurada su piel y le dieron de alta y está en su hogar. Así que bendecimos al Señor, nos alegramos de esa hermosa familia que también participa en la iglesia. Le bendecimos con todo nuestro corazón y le damos honra y gloria al Señor porque estuvo ahí con ese pequeñito. También queremos bendecir y agradecer al Señor por un matrimonio de abuelitos junto a su nieto, que los 3 tenían COVID. Estaban con todos los malestares, estaba muy complicado, pero gracias al Señor ya están recuperados. Así que, ¿cómo no he de agradecer al que tiene el control de todo? Al que escucha nuestros ruegos, al que perdona nuestras faltas. No hay nadie que se le pueda igualar. Así que te invito a orar en este momento. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros. Y cualquier situación que se pueda estar viviendo, por muy difícil que sea, a lo mejor te estás sintiendo que nadie te ama, que nadie te considera, que nadie te respeta. A lo mejor estás tan atribulado
con las finanzas o estás complicado con alguna enfermedad. Pero yo te quiero decir que en Él se puede confiar. Realmente cuando dice la palabra que Él es nuestro refugio, muchas veces yo me he refugiado en Él y he sentido su hermosa presencia. Por eso yo le ruego al Espíritu Santo que todos los que se están conectando y después los que van a ver esta grabación, que el Espíritu Santo les pueda tocar, les pueda cobijar, que puedan sentirlo, para que ya no se sientan más solos. No atentes contra tu vida. Tu vida no te pertenece, tu vida es de Dios. Refúgiate en Dios y hallarás la salida. Y ahí donde todo a lo mejor es neblina, tormentoso, ves que el clima está como muy complicado en tu vida, el Señor va a hacer resplandecer con su presencia. Que Dios te bendiga en esta hora y su hermosa presencia pueda tocarte. Le damos gracias al Señor por lo que haces en medio nuestro. Gracias porque en usted se puede confiar. Le damos toda la honra y toda la gloria al que merece que toda rodilla se doble y confiese que Él es nuestro Salvador. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Bendiciones. Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran en esta mañana? En esta oportunidad continuaremos con la reflexión del Salmo número 27. La semana pasada vimos de los versículos 1 al 6. En esta oportunidad veremos de los versículos 7 al 14. Pero antes de comenzar con la lectura de los versículos, vamos a recordar un poquito cuál era la condición en la cual se encontraba el salmista. En primer lugar, el salmista en los versículos anteriores nos motiva a depender del Señor. ¿Por qué? Porque para él era su luz, para él representaba su salvación y para él también representaba su fortaleza. Además, nos indicaba cómo conseguir esto y nos decía que el lugar más hermoso donde podemos estar es en lo reservado de su morada. Y también nos decía que confiáramos en Él. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del sobresalto, Dios nos pondrá sobre una roca. Pero ahora, al ver los versículos que a continuación vamos a leer, nos damos cuenta que la actitud o la condición del salmista ya no es la misma. Y esto también nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros. Yo creo que más de una oportunidad nos ha pasado que hemos experimentado la victoria del Señor en medio de la adversidad, agradecemos al Señor, nos alegramos, pero pasado el tiempo esto comienza a diluirse. Otra cosa también importante en esto, ¿cuántas veces motivamos a otro, sembramos fe en otras personas, pero cuando esa misma situación que nosotros estamos compartiendo con ellos y le decimos, sal adelante, tú lo vas a conseguir en el Señor, nos vemos enfrentados a esa situación, somos puestos a prueba y a veces cuestionamos esto. Y también, quizás después de haber pasado tiempos hermosos con el Señor, y no estoy hablando solamente de una hora, un día, probablemente semanas o meses, algo comienza a pasar dentro de nosotros y notamos que cuando entramos a su presencia, cuando le buscamos, ya no es lo mismo, ya no perciben lo mismo, no es como las veces anteriores. Entonces es esto lo que se está produciendo en este momento con el salmista. El salmista que termina ahí en el versículo 6 y comienza el versículo 7 en adelante, nos muestra justamente esta situación. Entonces daremos lectura en esta mañana en el nombre del Señor al versículo número 7 de este salmo. Dice así: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Después de leer este versículo nos podemos preguntar, ¿será este el mismo salmista de los versículos anteriores? Veamos acá que la posición que tiene el salmista con respecto al Señor es totalmente diferente. En primer lugar, le pide a Dios que lo escuche cuando ora. También le dice que tenga misericordia de él y que le responda.
Entonces aquí vemos un salmista totalmente diferente. No sabemos qué pasó entre el versículo 6 y el versículo 7, pero vemos que la condición del salmista ha cambiado completamente. Ahora, estas tres peticiones que realiza el salmista a Dios nos muestra su actual condición. Se encontraba lejos del Señor, de acuerdo a esto. En primer lugar, él siente que no estaba siendo escuchado por Dios. El salmista acá indica también que Dios ya no estaba compadeciéndose de él, que no estaba recibiendo el favor de Dios y que la misericordia de Dios no se había inclinado hacia él. Y agrega aún más que no recibe respuesta a su oración. Estamos analizando cómo se encuentra el salmista. Ahora vamos al versículo número 8. Dice así: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. En ese momento tan difícil que él está pasando, él pone oído a su corazón. Es esa voz interna que le habla y le dice: busca el rostro de Dios. Rostro, de acuerdo al significado del diccionario Strong, significa presencia. Y presencia significa la acción de estar junto a algo. Eso es. Entonces el corazón del salmista en ese momento que él está pasando le dice: busca el rostro del Señor o estate junto a Él. Y esto es tan importante, amado, porque este mismo requisito Dios le pidió a sus discípulos cuando los nombra, cuando los llama para que vengan y estén con Él. Mira lo que dice Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así la Escritura: elección de los 12 apóstoles. Después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con Él a un cerro. Y cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre, y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles. Qué interesante el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuál era lo más importante o qué era lo más importante o cuál fue el propósito principal de haber sido llamado? Estar junto a Él. Y aquí dice claramente: para que estuvieran con Él y lo acompañaran siempre. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando el corazón le está hablando al salmista y le dice: busca el rostro del Señor, eso es lo mismo que está queriendo decir aquí el Señor Jesucristo con respecto a sus discípulos. Porque aquí nosotros vemos que la prioridad, al haber sido llamados por el Señor, era estar junto a Él. Y después de eso, enviarlos a predicar. Pero la esencia del creyente está en permanecer junto al Señor. En estos últimos tiempos hemos visto que algunas iglesias han caído en un activismo. Mientras más cosas hacen, mejor. Pero se han olvidado que la presencia del Señor debe ser lo más importante. Y muchas veces tratan de llevar proyectos adelante, lo cual no permanecen en el tiempo. Se fatigan, se desaniman, se cansan. Incluso muchos abortan esos proyectos que con tanta alegría habían comenzado. ¿Por qué? Porque descuidaron lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Estar en su presencia, buscar su presencia. Tenemos otro caso también, el caso de Marta y María, muy conocido. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38, vamos a dar lectura al 42, dice así: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria,
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En primer lugar, vemos acá que la mujer que le abre la puerta de su casa al Mesías es Marta. Ella abre la puerta al Mesías, pero también vemos otra actitud en Marta. Marta estaba sirviendo. Marta, lo más probable es que estaba tratando de agradar al Señor trayéndole algo de comer. Pero en ese momento, ¿qué quería Jesús? Quería que estuviese junto a Él. En el fondo, Jesús le dice a Marta: mira, Marta, deja de atenderme de esa forma, tranquilízate un poco y ven y siéntate junto a mí. Y esa parte dice aquí que no le va a ser quitada. El estar sentada a los pies del Mesías no iba a ser quitada. Entonces a veces nosotros pensamos que ese servicio o ese activismo de hacer una y otra cosa estamos agradando al Señor. Pero de acuerdo a este relato, de este pasaje, la Escritura nos dice que cómo agradamos al Señor es estando junto a Él. Esa buena parte que a María no le iba a ser quitada. Entonces esa voz del salmista que habla ahí en su interior le comienza a recordar las experiencias anteriores cuando él estuvo en completa comunión con el Señor. Pero vemos, al leer posteriormente el versículo siguiente, que eso no fue suficiente para el salmista. ¿Por qué? Porque su rogativa comienza a subir y aún pide más, incluso no ser castigado por el Señor. Versículo 9 dice así: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aquí el salmista abre su corazón y completamente dice: me estoy sintiendo abandonado por Dios. Ahora no solo sentía que Dios no lo oía, sino que Dios le daba la espalda. Incluso recurre a su relación con el Señor y le dice el salmista: yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, considérame como tal. O sea, ya está apelando a otras situaciones también. Y dice así, incluso agrega: no me repruebes, no me elimines. El salmista sentía que no había sido capaz de pasar la prueba o la situación que en ese momento estaba pasando. Y aún más, él llega a considerar que estaba bajo la ira de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, nos referimos a la actitud o a la actividad o respuesta de Dios ante el pecado del hombre. Entonces el salmista en ese momento está diciendo prácticamente: estoy en pecado, algo me está apartando de usted, algo no me deja sentirlo como lo sentía antes, algo no me permite tener la comunión que tenía antes. Incluso en el Nuevo Testamento la palabra nos dice claramente ahí que todos los que rechazan a Cristo y no obedecen a su voluntad, de acuerdo a Romanos 1:18, están bajo la ira del Señor. Mira, y te voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 1:18 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. O sea, todos aquellos que se apartan de lo bueno o de lo correcto y que también son tropiezos para otros, están bajo la ira del Señor. Es decir, Dios está enojado con todos aquellos. Y esa era la condición en la cual el salmista en ese momento él se encontraba. Él se sentía culpable, él se sentía que había perdido su libertad, no era el mismo, los beneficios que tenía en el Señor se estaban yendo. Por eso le decía que lo escuchara, que necesitaba ser oído, que lo ayudara, que al menos lo considerara como su esclavo, porque él reconoce los beneficios anteriores que tenía al haber estado en plena comunión con el Señor. Y ahí le dice: tú siempre has sido mi ayuda. Hasta ahora tú siempre has estado conmigo. He contado permanentemente con tu compañía. No me pases por alto. Recuerde que él decía: tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza.
David reconocía que diariamente experimentaba la liberación del Señor. Recordemos que él se encontraba en batalla. Esa es la relación. Entonces él sabía que Dios lo liberaba. Pero en este momento, él, de acuerdo a lo que hemos leído, se da cuenta que esa comunión, que esa condición anterior ya no es la misma y comienza a valorar lo que en un tiempo pasado estuvo o permaneció con el Señor. Versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y aquí vemos un cambio en el salmista. Vemos que paulatinamente el salmista comienza a recuperar su confianza en Dios. Y esto es importante, amado, para cada uno de nosotros, porque la vida del creyente nunca va a ser igual. Van a haber momentos muy buenos en el Señor y va a haber momentos en los cuales Dios parece que está en silencio. ¿Y cómo actuamos ahí? ¿Seremos igual que el salmista? Que nos diremos: considéranos al menos como tu siervo. ¿Vivimos de las experiencias anteriores? Entonces aquí nos da a entender que su relación con Dios era más fuerte que sus lazos familiares. ¡Qué maravilloso! Por eso él dice acá: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, está diciendo acá, la cercanía que tengo con Dios, mis lazos que me unen al Señor son más fuertes que los lazos que tengo con mi propia familia. Él nos mostraba que él podía pasar cualquier situación, cualquier prueba, cualquier cosa que se le pusiese por delante, pero lo que no iba a soportar es que Dios no estuviese con él. Eso es, amado. Él podía soportar todo abandono, pero no el sentirse abandonado por Dios. Versículo 11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Volvemos, recordemos, él está en un conflicto, él está en una batalla y es en ese momento donde le pide al Señor que le enseñe su camino y que le guíe por senda de rectitud. Recordemos que este salmo lo escribe el salmista justamente en un proceso, en un tiempo de guerra. Está en medio de un conflicto, en una pelea, en una batalla cuerpo a cuerpo. Y aquí nos damos cuenta de algo maravilloso. Porque la estrategia del salmista no está basada en su poderío militar, sino en una dependencia plena del Señor. Puede tener miles de soldados, pero aquí lo más importante no es eso. Lo importante es una dependencia plena de Dios. Y ahora, esto nos lleva a entender que no podemos poner aparte lo que vivimos a diario de nuestra relación con Dios. En medio de nuestro peregrinar en este mundo, debemos buscar la dirección del Señor. Recuerda que dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Recordemos que mientras nos encontremos en el mundo, estaremos enfrentando constantemente luchas, oposición. Ahora, si no las tienes, preocúpate, porque la misma palabra dice que en el mundo no encontraremos paz. En el mundo tendremos aflicción. Y repito, en el mundo no encontraremos paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso dijo el Señor. Así que si tú estás en paz con el mundo o te sientes en paz con el mundo, quiere decir que tú no estás haciendo la obra del Señor. Y ahora, en medio de esa aflicción, en medio de este mundo, la paz, lógicamente, la encontramos en el Señor. Versículo 12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David le está diciendo: en tus manos, Señor, está mi vida. En tus manos, Señor, está el hacer lo que tú quieras conmigo. Aquí el salmista no está hablando de una dependencia plena del Señor. Usted, Señor, decide lo que va a hacer con mi vida. Solo usted tiene el poder y la autoridad para hacerme pasar este momento o librarme de él. Recordemos lo que le pasó a Job. Job fue tocado por Satanás, pero le pidió permiso al Señor y Dios le autorizó que así fuese. Entonces el salmista reconoce acá que su vida depende del Señor y esto nos habla de una dependencia
plena de Él. Entender esto nos lleva a darnos cuenta lo pequeño o insignificante que somos. A veces nos creemos tan grandes, a veces nos creemos superiores, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en un chasquido de unos dedos, nuestra vida puede cambiar. Entonces, por eso acá se nos aconseja que nuestros planes siempre deben pasar por el consejo del Señor. Mira lo que nos dice el libro de Santiago. Santiago, de la versión Biblia Kadosh, capítulo 4, versículo 13 al 16, dice así: Ahora presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comerciando y haremos ganancia. Versículo 14 dice, ustedes no saben tan siquiera si estarán vivos mañana, porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. Versículo 15, más bien deben decir, si Yahvé quiere que suceda, viviremos para hacer esto o aquello. 16, pero ¿cómo es ahora? En su arrogancia se jactan. Toda jactancia es malvada. Esto nos habla de una dependencia humilde de Dios. Dios debe ser quien gobierne nuestras vidas. Debemos darnos cuenta de nuestras propias limitaciones. Santiago aquí nos habla de lo frágil que es el hombre. Y muchas veces, amado, esto es pasado por alto. Todos nuestros planes deben contar con la aprobación del Señor. Y versículo 13 dice así: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora vemos al salmista acá que tiene un cambio. El salmista vuelve a recuperar la confianza en el Señor. Vemos acá que se encuentra lleno de confianza en el Señor. El salmista está diciendo que él tiene tal confianza en Dios que en medio de este mundo corrupto, lleno de envidia, de disputas, de egoísmo y de engaños, él verá la gloria del Señor. Porque el salmista no está hablando acá de la vida eterna. Dice que aquí, en el medio de este mundo, de los que están aquí en su entorno, a su alrededor, él verá la bondad del Señor. Y esa es la confianza que el salmista nos entrega. Pasando este proceso de oscuridad, pasando este proceso de alejamiento del Señor, pasando este momento de vacío quizás, ahora Él recupera esta confianza y le dice que en medio de la tierra de los vivientes, Él verá la bondad del Señor. El salmista no pide aquí escapar, ni tampoco ir a refugiarse o enclaustrarse, sino confía que en medio de este mundo verá la bondad de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios en su vida. Y versículo 14 dice así: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. El salmista termina acá, tal como comienza su salmo. El salmista acá nos motiva a nosotros. Una vez de haber pasado este proceso oscuro en su vida, nos motiva y nos dice, esfuércense y aliéntense. Pero lo primero nos dice, aguarda en Jehová. Sí, espera en Jehová. ¿Recuerda cómo comenzamos este salmo? Versículo 1 decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él entiende que los procesos en algunas oportunidades son más largos. Los enemigos, los conflictos no desaparecerán quizás de forma inmediata, pero le pide a su corazón y nos aconseja a nosotros que lo primero que tenemos que hacer ahí es aguardar en el Señor, esperar en el Señor, refugiarnos en el Señor. Y después nos dicen, esfuérzate y aliéntate y cobra ánimo. Mira, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice así, espera con paciencia al Señor. Espera
con paciencia al Señor. El salmista se está hablando a sí mismo porque llegó un momento que él prácticamente había desconocido su relación con el Señor y se sentía abandonado por Dios, se sentía que Dios le había dado la espalda, que no le oía, que no contestaba sus oraciones, que ya no estaba de parte de él. Pero acá vemos nosotros que el salmista vuelve a retomar esto y dice: espera con paciencia al Señor. Solo en Él y a Él debemos esperar. Y dice: sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Esto es, amado, este es el consejo: esperar en el Señor con paciencia. Paciencia significa firmeza, constancia, resistencia. Pueden pasar momentos así, pueden pasar momentos en los cuales ya no recibas o sientas, o cuando entras a orar no salgas igual, pero en ese momento debes esperar en el Señor. En medio del conflicto, en medio de la prueba, espera pacientemente en el Señor y te dice, y nos dice: sé valiente, porque ese momento, amado, lo vas a enfrentar solamente en valentía en el Señor. Y otra cosa, y esfuérzate, pero esfuérzate ¿para qué? Esfuérzate, espera en el Señor con paciencia. Eso requiere un esfuerzo, esperar en el Señor mientras las cosas no te salen como tú esperas, esperar en el Señor mientras ves todo nublado, esperar en el Señor, esfuérzate ahí, esfuérzate esperando en el Señor. Así que, amado, esta es la reflexión en esta mañana. Con esto concluimos el Salmo número 27. Y podemos ver a un salmista en los primeros 6 versículos lleno, completamente motivado en el Señor. Señor, tú eres mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Y después vemos un momento en el cual el salmista cae, pero se vuelve a levantar. Y esa es la confianza que tienes que tener. Te puedes volver a levantar. Si hoy estás pasando esa parte del salmista donde entra en un momento de oscuridad, donde él ve que la presencia del Señor no es la misma, pero vemos al final que él concluye y vuelve a tener confianza en el Señor. Así que te motivo en esta mañana: si estás pasando una situación similar, si no ves salida, si no sientes que estás siendo escuchado, si tus oraciones aún no reciben respuesta, el salmista te dice: espera con paciencia en el Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Y ahora deseo hacer un llamado. En primer lugar, a todos aquellos que no tienen esta esperanza, a todos aquellos que quizás están viviendo el momento medio acá de este salmo, donde no se ve nada, donde todo está oscuro, donde te sientes solo, donde te sientes abandonado, donde sientes que tus enemigos quieren tomar venganza de ti y sientes que pueden hacerlo. Quiero hacer un llamado y decirte: si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día para que le abras tu corazón. Y si el Espíritu Santo te ha tocado en esta mañana, repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en esta mañana para recibirte. Te pido perdón por todos mis pecados y te declaro como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar por ti, Padre. Oro por todos aquellos que han realizado esta oración, en la cual voluntariamente aceptan a nuestro Salvador como su Redentor. Y pido que el Espíritu Santo venga en esta mañana, los fortalezca, los anime, los ayude y comiencen esta nueva vida en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también quiero orar por la iglesia y decirte: iglesia, hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, pero trata de volver a los buenos momentos. Y sé, como María, Marta, afanada y turbada con tantas cosas, ¿cierto? Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa parte? Estar a los pies del Maestro. Así que te motivo en esta mañana a estar a los pies del Maestro. Antes de enfrentar cualquier situación en tu vida, antes de ver cualquier cosa en tu vida, antes de tomar cualquier situación, siéntate a los pies del Maestro. A lo mejor piensas que con afanes o haciendo muchas cosas puedes servir al Señor, pero el Señor te dice: no, una cosa solamente es suficiente, una cosa es necesaria. Ven
siéntate a mi lado. Déjame orar en esta mañana por todos nuestros hermanos y pedirle al Espíritu Santo que pueda venir ahí. Sé que está viviendo en ti, pero que se pueda manifestar de una manera especial en esta mañana. Padre, oro por tu iglesia, oro por tus hijos, Señor, en este día. Y te pido, Señor, Padre, que aquí, como el salmista, recupere esta confianza en usted y nos aconseja y nos dice que debemos esperarlo con paciencia y debemos ser valientes y esforzados, Señor, permanecer ahí esperando, Dios mío, su manifestación, que así sea. Oro por todos aquellos hermanos, por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles de salud, de enfermedades, de dolencia, situaciones familiares en sus vidas, Padre, que ellos puedan esperar como nos aconseja el salmista y veremos su bondad, como dice su palabra, aquí mismo en la tierra de los vivientes. Veremos sus favores, veremos su amor manifestado en nuestras vidas. Permítenos, Señor, Dios mío, y ayúdanos a ser valientes y esforzados para esperar en el momento del conflicto y de la prueba, confiando, Señor, que usted, como decía el salmista, es nuestra luz, es nuestra salvación y nuestra fortaleza. De esta misma forma, el salmista comienza y termina este salmo. Muchas gracias le damos en esta mañana y lloramos una vez más para que guarde a cada hijo suyo, a cada familiar, Señor, de sus hijos en el nombre de Jesús, y que la salvación toque cada hogar de nuestros hermanos aquí representados, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendice, Padre, muchas gracias te damos, porque como aprendíamos, no somos nada, Señor, no somos nada. Todo debe pasar, Dios mío, por usted, y debemos aceptar humildemente su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.